días, ¿cómo andan? El texto que voy a abordar hoy se llama ¿Es real la realidad? Es una pregunta, el autor es Václavic y él a modo introductorio lo que va a decir es que la tesis universal de este texto es que no existe una realidad absoluta, sino que toda realidad es relativa, es una realidad subjetiva que muchas veces se contrapone a las realidades que otros tienen, pero que siempre uno tiende a pensar que es portador y que percibe a la realidad como una verdad absoluta. La forma en la que tenemos que entender esto es basándonos en lo que ya veremos más adelante, que se conoce como sesgo de confirmación, profecía autocumplida, también se le llama efecto Edipo, etc. ¿Qué es lo que se plantea? Esto es algo que la ciencia ha descubierto, que tiene que ver con que las personas suelen percibir la realidad de una forma subjetiva. José Blecher lo decía bastante claro. Él decía, la percepción es alimento para nuestras propias creencias, ideas y pensamientos. Entonces, lo que hay que entender es que uno percibe la realidad según la ideología que tenga y el sistema de creencias que porte. Por ejemplo, una persona que es kirchnerista percibirá que los macristas son todos iguales o todos malos. Sí, absolutamente. El macrista percibirá que así lo son los kirchneristas. ¡No se inunda más! El comunista percibirá que los capitalistas son todos iguales. El capitalista percibirá que los trabajadores son todos vagos, etc. Entonces, toda realidad se percibe de forma subjetiva. Se contrapone a una frase muy cliché que se utiliza bastante, con la cual obviamente no comparto para nada, que es la única verdad es la realidad. Bueno, minga, que la única de eso es mentira. O sea, hay tantas realidades como verdades haya. Entonces, lo que tenemos que saber es esto, lo que es el sesgo de confirmación para poder comprender esto. Y lo que va a decir Václavic es que lo que pasa acá es que se tienden a confundir y a mezclar dos realidades, donde lo que él llama como realidad de segundo orden se percibe como si fuese una realidad del primer orden. Vamos a ver ahora qué es cada una de estas realidades, pero básicamente lo que va a plantear es que la realidad de primer orden es efectivamente sí una realidad objetiva, absoluta, digamos, y la realidad de segundo orden es una realidad más bien cultural, por lo tanto es completamente relativa, pero que se suele tratar a esta última como si fuese una realidad de primer orden, es decir, objetiva. Con la realidad de primer orden, Václavic se refiere a una realidad objetiva o absoluta porque está haciendo referencia a las propiedades y las características físicas del objeto de estudio. Entonces se puede aplicar en este caso, como no hay ningún tipo de significación o de atribución cultural, sino simplemente una característica física, se puede aplicar un proceder científico objetivo que puede ser consecuentemente contrastable o verificable las veces que uno quiera. Podríamos pensar, por ejemplo, en un diamante. Si yo quiero conocer las características físicas de un diamante, como puede ser, no sé, el peso o el tamaño, simplemente tengo que agarrar el elemento de medición, el instrumento, y lo puedo contrastar, qué sé yo, me fijo cuánto mide, lo pongo en una balanza, me fijo cuánto peso, etc. Podríamos pensarlo de otra forma, que es cuando intercede la ciencia exacta por excelencia, me animo a decir la única, que es la matemática, digamos, ¿no? Cuando interceden los números no hay mucho por hacer, no hay nada por discutir. Y como ejemplo actual, me permito traer lo que es el movimiento terraplanista, ¿no? Que plantea que la Tierra es plana y no redonda. Que no sean tan pelotudos, hermano. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, que la Tierra en verdad responde a la realidad de primer orden, porque tiene que ver a la característica física del planeta Tierra. Por más que los terraplanistas quieran discutir, demasiado no hay para discutir. Lo que pasa acá es que la Tierra es muy grande, digamos, y nosotros somos muy pequeños. Entonces, es constantemente verificable que la Tierra es redonda. El tema es que para poder verificar esto, al ser tan grande la Tierra, tenés que tener una serie de conocimientos importantes.
y que los terraplanistas, sin ánimos de ofender, no tienen. Porque por lo general las argumentaciones que ellos tienen son como muy básicas, muy sencillas, que a primera vista parecerían tener cierta lógica, cierta validez, pero en verdad, la verdad que no. Entonces, por más que estos sectores quieran discutir y poner en debate esto, es un sinsentido porque no hay nada para discutir. Y con relación a la realidad de segundo orden, ocurre todo lo contrario. No es una realidad objetiva, contrastable o absoluta, porque remite a la adscripción de un sentido, de un valor y de un significado. Remite a una cuestión puramente cultural, es decir, completamente subjetiva. Cada cultura, según las vivencias que ha tenido, según su historia, según sus necesidades, ha construido una serie de valores que pueden ser muy diferentes entre las diversas culturas. Lo que dice Václavic es que uno siempre tiene, como mencionaba al principio, la ingenua suposición de que percibe a la realidad de forma natural, de forma verdadera o absoluta, pero esto no es así, sino que es algo puramente subjetivo. Entonces, en este caso nos encontramos con que según la cultura en la que uno haya nacido, va a percibir de una forma o de otra. Y también dice que es absurdo considerar entonces que los que no perciben a la realidad de la misma forma que uno son el enemigo y tienen cierta malicia, etc. Lo que va a decir también, que esto es lo más polémico y con lo cual yo no coincido, es que él dice que entonces la realidad de segundo orden es absurdo discutir, que por más que uno discuta, como tiene que ver con asignaciones y significaciones culturales, nunca se llegará a un acuerdo. Yo no coincido porque creo que sí, que hay que poner en discusión algunas cosas, porque entran ciertos campos como la ética y la moral, por ejemplo, y hay asignaciones culturales, hay culturas que han construido valores nefastos, violentos, agresivos. Entonces sí, hay que involucrarse, hay que discutirlo, pero hay que saber, esto es muy importante, que así como uno se entromete en la cultura ajena, los miembros de la cultura ajena pueden hacer lo mismo para con nosotros. Por ejemplo, el ejemplo que pone Václavic, si no me equivoco, es el de una salida de una mujer, por ejemplo. ¿Sí? La mujer tiene que dar un beso en la primera cita o no. Entonces, lo que él dice Václavic es, eso es absurdo. O sea, remite más bien a una valoración cultural. No hay ninguna verdad absoluta en eso. Depende cada cultura y depende el lugar que ocupe, en este caso la mujer, y cómo sea tratada. Por ejemplo, son una sociedad completamente machista. Hasta no hace mucho tiempo, eso tal vez se percibía como una atrocidad, que la mujer esté con una persona, con un hombre en la primera cita, sino que se consideraba que la mujer tenía que tener un rol más sumiso, que tenía que esperar, que si no era una regalada, etc. Bueno, esas son giladas, digamos, son cuestiones culturales. Tratar eso como una verdad absoluta no tiene sentido alguno. ¡Claro, boludo! Ahora bien, el ejemplo que quería poner yo, para que se pueda reflexionar un poco, es, por ejemplo, esto de que si uno interviene en la cultura ajena, también el otro puede hacerlo con la propia. Nosotros acá en Argentina, nuestra cultura ha hecho que los animales, que los perros, perdón, sean animales domésticos. No se nos ocurre matar a un animal para comerlo. Sin embargo, en otras culturas, principalmente en otras ciudades de China, y hago esta aclaración porque a veces está el prejuicio de que en China se comen perros, y es una generalización, porque es en ciertas ciudades donde se comen perros en China. Y esto es así ¿por qué? Porque en China, a diferencia de Argentina, tuvieron muchas crisis económicas y en determinados momentos había un hambre abismal y se comían cualquier cosa. Bueno, ahora pasó esto del COVID porque se comen los murciélagos también, por ejemplo, pero de ahí viene, es decir, su cultura se vio obligada a comer a estos animales. Y bueno, hasta el día de hoy en algunas ciudades se continúa con esta práctica. Así que, por ejemplo, para nosotros eso es una atrocidad y nosotros podemos decir, pero como las ciudades de China que se comen a los perros, que están todos locos, que son unos perversos, unos desviados. Es decir, le atribuimos cierta malicia. Sin embargo, no, es la asignación cultural que ellos le otorgaron. ¿Está bien discutirlo? Sí, está bien, a mí me dan lástima los perros que se han comido, para mí no tendrían que ser comidos.
Pero tengo que saber entonces que así como yo me meto en esa cultura, ellos también tendrán todo el derecho, u otra cultura ajena tiene todo el derecho para meterse en nuestra cultura. Y por ejemplo, nosotros comemos las vacas. Y nosotros tal vez podemos decir, bueno, pero nos comemos las vacas. ¿Qué tiene que ver? La vaca no es un animal doméstico. Bueno, no es doméstico para nosotros. Para otras culturas, qué sé yo, la vaca, si bien no es doméstico, es un animal sagrado, por ejemplo. Creo que en la India, si no me equivoco. Entonces, un indio podría decirnos a nosotros, pero los argentinos se están comiendo las vacas, que no las coman más. ¿Y nosotros qué haríamos en esa situación? Y lo mismo que los chinos, por ejemplo. ¿Qué te metes con mi cultura? O sea, estás loco. Nosotros vamos a considerar que los que están locos son los indios y no somos nosotros. Y probablemente los chinos consideren que los que estamos locos, que no comemos a los perros, somos nosotros y no ellos. Increíble. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, con lo que habla Václavic, que es la atribución de un sentido completamente cultural. Por lo tanto, es algo completamente subjetivo. Y cada uno va a creer que percibe a la realidad y que su realidad es la realidad objetiva, la realidad natural por excelencia. Pero esto es así por lo que hablaba al principio, el sesgo de confirmación, efecto Edipo, profecía autocumplida, etc. Hay una frase que da cuenta de esta situación, que está bien, habría que modificarla un poco, pero que dice, la diferencia entre los buenos y los malos es que nosotros somos los buenos, ¿no? Da cuenta de esto de la percepción subjetiva. Y está bastante buena esta frase, porque es verdad, acá sería algo así como que la diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos percibimos la realidad de la forma correcta, podríamos pensarlo. Porque obvio, uno siempre cree que está del lado correcto, uno siempre cree que está haciendo el bien, si no, no lo llevaría a cabo. Entonces, es muy importante entender esto, porque la conclusión a la que lleva Václavic es también polémica, pero qué sé yo, está buena compartirla. Después obviamente es algo utópico, porque él lo que dice es que si toda realidad es relativa y es subjetiva y depende de la cultura, y entonces tendríamos que comportarnos no de una forma tan agresiva, no tan violenta, y tender a respetar más la diversidad. Digo, ¿por qué es utópico? Y sí, porque después obviamente cada uno le atribuye los significados y va a querer llevar esos significados adelante y los va a querer universalizar, digamos, ¿no? Qué sé yo, uno desearía, como hablaba el caso de los perros, que sea universal el hecho de que los perros sean domésticos y que no se los coman. Pero bueno, y así en otras culturas pensarán lo mismo. Pero bueno, esto es entonces lo que plantea Václavic, y lo que dice él es, lo que hablaba al principio, que la realidad de segundo orden tiende a percibirse como si fuese una realidad de primer orden. Pero ambas son muy distintas entre sí. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, suscríbete al canal, así me ayudas a seguir creciendo, y cualquier cosa que no hayas entendido avísame en los comentarios, que en lo que pueda te doy una mano. Muchas gracias, nos vemos la próxima.